en el cine del exilio, donde no siempre las mujeres fueron consideradas en la historia. Valeria, es muy interesante el enfoque que tú le das a Huellas, este documental del 2023, justamente, como decíamos al inicio, en la conmemoración de los 50 años del golpe civil militar. Cuéntanos un poquito este enfoque más novedoso de buscar las huellas y del enfoque epigenético, de la huella epigenética, cómo entraste a la dimensión de la genética para la transmisión de traumas, como el que vivimos en Chile con el golpe de Estado, entre generaciones. Bueno, comencé leyendo un libro de Ariane Jacobino, que es la persona que entrevisté en París, y ella me habló, ella me habló de los trabajos que habían hecho con respecto a Camboya, por ejemplo, que lo que habían hecho en Ruanda, en diferentes países con conflicto. Ellos habían trabajado y habían investigado y bueno, ella es una investigadora muy conocida. Y fue así que poco a poco, entre ese libro, como decía al principio, las placas conmemorativas que habían en mi barrio, yo empecé a pensar en las huellas y lo que podía significar esas huellas para los chilenos. De todos los documentales recientes de derechos humanos, que por dicho sea de paso tienen que seguir haciéndose siempre, democracia siempre, justamente para aportar en la educación en derechos humanos, ya que nunca más en Chile vuelvan a cometerse las atrocidades del pasado. En ese sentido, en esta búsqueda de huellas, este tono autobiográfico que es bastante inusual en tu trabajo, en tu largo trabajo, más de 30 películas, casi 40 en las que has trabajado como montajista, directora, debe haber sido difícil encontrar ese tono de exponerse como directora. Tú has trabajado en ficciones, has trabajado recientemente recuperando también la obra de Raúl Ruiz, pero hablar en voz propia, en primera persona, de tu propia experiencia, cuando fuiste exiliada, cuando llegaste a ese barrio en París, cuando empezaste a filmar justamente para mostrarle a una amiga cómo era tu vida y con esa sensación de culpa de haber sobrevivido, que también algunos entrevistados lo mencionan. ¿Cómo fue esa decisión de aparecer tú misma en esta película Huellas? Tu voz. Fue difícil, hay que decir que me empujaron un poco porque había que hacerlo, había que darle un tono personal y me pareció que era lo mejor. O sea, si soy yo la que estoy hablando de huella, tenía que aparecer yo también, con mi huella. Y en ese sentido, tú sostienes que perteneces a una generación que lamentablemente está desapareciendo dado la edad de las personas, de las víctimas directas. No viviste directamente las historias, tú no estuviste presa en Isla Dawson, pero ¿cómo llegaste a contar las historias de otros de tu misma generación? Bueno, como llegué, no sé, investigando, conociendo personas que me contaban su historia. Hay una cosa que me impresionó mucho, es que la gente que entrevisté querían seguir hablando. Yo les decía, yo ya tengo el material, yo no voy a poder colocar todo lo que ustedes me dicen en la película. No, no te preocupes, me contaban y me contaban y me contaban. Y ahí me di cuenta que es una generación que no la han escuchado lo suficiente. Y yo no pude hacer más que lo que podía colocar en el documental, pero ahí me di cuenta que toda esa gente necesita todavía hablar. Y es verdad, vamos a desaparecer, es una generación que va a desaparecer dentro de poco. No sé, yo espero que se sigan haciendo todavía películas porque esa generación necesita hablar. La nuestra necesita hablar, necesita todavía contar historias. Y es muy valioso. Aquí hay bastantes jóvenes que nos hace especialmente felices de poder ver esta audiencia que se está aproximando a lo mejor a la obra de Valeria y también esta visión intergeneracional. Tú entrevistabas en Bélgica a Andrés Luebert con El color del camaleón, que él es un hijo
de una víctima, pero a la vez de un tipo que fue parte de, que se vio obligado a trabajar para la dictadura. Y el dolor de él, después de tantos años, es impresionante. Yo tuve la oportunidad de verlo cuando Sí. él vino en 2017 a Chile y se estrenó El color del camaleón, y él estaba en el público, habló y no pudo contener las lágrimas. O sea, Sí, a ese no. nivel de... Sí, sí. Entonces es muy impresionante esta mirada intergeneracional, porque uno podría decir las víctimas directas fueron las que vivieron el horror. Sin embargo, no es muy común esta mirada que tú has investigado de estos casos de hijos, hijas, víctimas indirectas que sufren ansiedad, angustia, depresión, que tienen problemas de salud mental inexplicables en algún momento, pero que pueden encontrar en esta huella epigenética algo de eso, ¿no? Bueno, una persona que entrevisté ahí, que es Verónica Stay, también tiene una historia bien increíble, o sea, porque ella nació en el exilio, sus padres partieron al exilio, pero su tío es una persona que denunció a toda la cabeza del Partido Comunista. Está preso todavía en Punta Peuco, creo, no sé, algo así. Y ella entonces se dedicó, porque era tan fuerte su herencia, que ella se dedicó a estudiar la literatura, que era lo que le interesaba, la literatura de las generaciones siguientes. Y es muy, muy interesante. Acaba de escribir un libro que fue publicado en Chile, tengo entendido. Bueno, el mismo caso de ella, de Verónica, que pertenece a un movimiento de historias desobedientes de Argentina, de Uruguay y Chile, justamente, que son familiares, esta vez no de víctimas, sino de victimarios. Esto es otra trama muy, muy compleja también. Hoy día es el Día Internacional de la Migración. Y justamente se busca una migración ordenada frente a los flujos de personas, ¿verdad? Podríamos decir hoy que en el mundo hay más restricciones al fluir libre de las personas más que al fluir de los capitales, pero bueno, esa es otra historia. En tu caso, tú tuviste la posibilidad, te viste obligada a ser migrante, estuviste en el exilio y en Francia vives hace más de 40 años allá. ¿Cómo viviste esa situación migratoria y cómo te afecta, cuáles son las huellas, si pudiéramos seguir parafraseando la película, respecto de la identidad, de ser de aquí, ser de allá, no ser de ninguno de los dos lados? ¿Cómo es la migración y cómo la viviste tú? Bueno, yo salí de Chile exactamente el 21 de noviembre del 73. Y digamos, nosotros no teníamos la posibilidad de volver atrás, lo cual te obliga a integrarte, te obliga a aprender rápido el idioma, a buscar rápidamente cómo sobrevivir. Y fueron los 2 primeros años los más duros hasta que uno logra más o menos integrarse, son 2 años más o menos. No sé mucho qué decirte, fue difícil, pero era necesario integrarse. Ahora, bueno, hay una historia que es la historia de los exilados que prefiero, no sé si tengo que hablar de eso, ¿no? No, en general era en el fondo para generar empatía respecto de la migración, a propósito del día que conmemoramos hoy de las Naciones Unidas y la Organización Internacional de las Migraciones, porque así como nosotros vemos personas migrantes, y tú también lo mencionas ahí, a propósito de una catástrofe humanitaria como la que está viviendo Venezuela, tú señalas que esas propias personas migrantes que están en Chile hoy seguramente van a acarrear muchos traumas también. Entonces quería hacer una huella. Una huella. El trauma del exilio y el trauma del tener que dejar, por razones económicas, humanitarias, políticas, dejar tu propio lugar para irte a otro país, ¿verdad? Sí. Bueno, antes de darle la palabra al público, porque seguro tienen varias consultas que hacer, me gustaría primero agradecerte que se diera la coincidencia de poder tenerte acá en Chile, justamente para poder ver la película contigo, y también sabemos que tú estás preparando un nuevo proyecto
que tiene que ver con el puerto, con tu lugar histórico donde naciste, donde te criaste, y un lugar donde que aparecen en tus películas como Amalia López O'Neill, por ejemplo, Valparaíso, y hay una película que tú estás preparando, Detrás de la lluvia. ¿Nos puedes contar algo de eso? Uy, es difícil contar una película cuando no se ha hecho. Es una película que yo quiero hacer en Valparaíso. Es una película que trataré de hacer atemporal para poder incluir un poco mis recuerdos de infancia. Y indudablemente Valparaíso ha cambiado mucho. Es una ciudad diferente, muy rayada ahora. Entonces, yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que voy a hacer es filmarla en blanco y negro para que los grafitis no sean tan fuertes. Y, no sé, espero poder hacerla en mayo, pero si no será mayo, será de septiembre del año próximo. ¿Pero alguna idea? ¿Tienen alguna protagonista mujer, como suelen tener tus películas? Sí, tiene una protagonista mujer. ¿Y qué más? ¿Pasa en Valparaíso? ¿Y qué más nos puede contar? No más. Chiquitito. Detrás de la lluvia, ¿con qué puede tener que ver? Bueno, tiene que ver esperar con el cine. Porque la primera vez que yo fui al cine cuando chica, fui al cine Condel, que existe el Teatro todavía. Condel en Valparaíso. Sí. Y vi una película y la película comenzaba con el noticiario que estaba completamente rayado. Entonces yo, cabra chica, miro y le digo, mamá, está lloviendo. Y mi mamá me dice, no, tienes que mirar detrás de la lluvia. Y de ahí viene el título de la película. Qué hermoso, ya queremos verla aunque todavía no se haga. Bueno, tenemos algunos minutitos, si alguien quiere hacer alguna consulta, aprovechen, tenemos a Valeria Sarmiento aquí, es bien impresionante en nuestra sala de Centro Arte Alameda. Ay, ahí está Rosel. Hola, buenas tardes, buenas noches, gracias Valeria, soy la Rosel Ford, directora del Centro Arte Alameda. Gracias por acceder a esta invitación. Y un poco también reflexionar lo importante que es contar con una película como esta, pensando en que en esta nueva ubicación que nos tiene a Centro Arte Alameda acá en el CEINA, el Centro de Extensión del Instituto Nacional, es una película que me parece vital como para mostrárselo a los alumnos. Sí, no hay problema, muéstrenlo todo lo que puedan. Eso me parece, porque siento que para las academias, las distintas academias, se perfilan de no solo cine, sino que hay ciencia, hay distintos temas, memoria, que podemos trabajar a partir de la película. Así que te quería hacer notar eso. Sí, proyéctala cuando quieran. Que es muy importante para este espacio que tiene que ver con la educación. Así que muchas gracias por estar acá. Fantástico, van a estar felices los y las estudiantes. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Aprovechen a Valeria acá, que además ha desarrollado un trabajo importante en la recuperación reciente de películas de Raúl Ruiz, de la cual ha sido montajista. Hernán. Hola Valeria, hola. Un gusto. Muchas gracias por el documental, está increíble. Me quedó rondando el tema de lo traumático y en relación a cómo hoy en día la política se toma tanto peso en las redes sociales y en detonar emocionalmente a los votantes para llevarlos a un lado u otro, y sabiendo que hoy en día las generaciones más jóvenes crecen con una fuerte sombra de los testimonios de la dictadura y también una fuerte sombra de los testimonios de muchos migrantes, en especial de Venezuela. Te quería preguntar, ¿tú sientes que debería haber alguna ética o alguna experiencia que se debería saber en relación a lo traumático y lo político hoy en día, sabiendo que existe una detonación emocional constante como en la política para buscar el voto? Se ha perdido como el discurso racional y se busca más como una impresión. ¿Siente que hay una ética ahí? Sí, yo no sé, me hice una reflexión cuando hubieron los acontecimientos de octubre acá. Yo me dije, si toda esa rabia que había en ese momento, toda esa necesidad de destruir, no tenía que ver con esa herencia de las consecuencias de lo anterior. Pero es
Es una idea mía nomás. Pero es interesante lo que plantea, porque en la medida que hay amnesia de la memoria, en que no hay justicia real en relación, por ejemplo, a las violaciones de los derechos humanos, esa lógica o esas huellas epigenéticas pueden estar de alguna manera también y estallar como ocurrió. No sé si alguien más quiere, tenemos unos minutitos por aquí también. Buenas tardes, Valeria. Buenas tardes. Mi nombre es Catalina, soy profesora de arte, licenciada en arte también. Hago clases a niños migrantes en colegios municipales, porque hoy día los colegios municipales en su mayoría están repletos de niños migrantes, gracias a que por lo menos le entregamos ese derecho aquí en Chile, de que puedan entrar a un colegio. Te quería hacer una pregunta con respecto como tú eres montajista también, no eres solamente directora. Entonces, quería hacerte una pregunta con respecto como a esta huella que no se puede como materializar, ¿ya? Como con las segundas generaciones nos cuesta mucho materializar lo que es el trauma. De hecho, hay una escritora que se llama Gabrielle Schwartz que habla sobre la cripta. La cripta, que el trauma produce una cripta, ¿cierto? De la cual las segundas generaciones no nos podemos hacer cargo de ese relato no verbalizado. Y tú acabas de decir que la generación de ustedes todavía tiene mucho que contar, Sí. ¿cierto? Y nosotros, como las generaciones posteriores, la necesidad permanente de construir ese relato, como decía Stay, a partir del imaginario, pero a partir también de la memoria, de los recuerdos, de los otros, más encima. Entonces, mi pregunta es ¿cómo lo ves tú como montajista también con respecto como a eso que no se logra mostrar con respecto a la memoria? Si es posible de alguna forma mostrar realmente todo lo que sucedió, una cosa así, o cómo podemos relatar esos silencios que tiene la memoria o el recuerdo del trauma. Francamente, muy difícil tu pregunta y no sé cómo responderla. Pero, bueno, en montaje se dice siempre que entre dos imágenes ahí está la historia en realidad. Pero yo espero que se puedan, en Chile en algún momento que haya gente que cuente lo que hay entre esas dos imágenes. El corte, ese corte habla y es muy importante ver. Yo no lo puedo hacer yo lo he hecho en montaje de películas, pero ¿Cómo lo ves con tu obra? ¿Cómo lo haces? con mi obra, no sé, yo tengo la sensación de que la película que voy a hacer en Valparaíso es como volver al punto de partida mío. Y por eso quiero volver a contar ciertos recuerdos de infancia que fueron dolorosos. Entonces es necesario para mí contarlo. Y es como poner punto final a mi vida. O sea, yo creo que no voy a seguir filmando después de esa película. Es lo que me imagino. Pero bueno, se verá. Esperemos que sigas todo el tiempo, No. que sigas iluminándonos y acompañándonos en esta búsqueda de una huella. Muchas gracias por estar acá. Con esto también, como decía Francisca al principio, vamos culminando de alguna manera la conmemoración de estos 50 años del golpe de Estado. Centro Arte Alameda ha estado muy presente, especialmente en septiembre, pero no únicamente en septiembre, acompañándonos en esta búsqueda de las huellas, a seguir buscando esos silencios, como tú señalabas, porque un país que olvida, que tiene amnesia, puede volver a repetir hechos brutales. Entonces, queremos invitarlos a seguir con nuestra programación y a seguir siempre recordando. Y un aplauso nuevamente para Valeria Sarmiento, que nos acompaña en este lugar. Disculpen, no soy muy habladora. Muchas gracias.